Vamos al equipo 1, vamos a ver el primer tema, que es el tema de la jurisprudencia. Estamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho y Criminología, y nuestro equipo está compuesto por Vilma Yolanda Ramos Cázares y Víctor Daniel Arellano Palacios, y yo, Verónica Yaretsi Alfaro de León. En la definición de jurisprudencia tenemos que la jurisprudencia es el conjunto de soluciones dadas por los tribunales, es decir, se conserva la idea original de estudiar la concordancia y la proporción de conductas entre individuos, no en la ejecución de las conductas mismas. También se entiende por jurisprudencia la labor que realizan los tribunales para diferenciar los casos en que la estricta aplicación de una ley genera una injusticia. ¿Cómo se advierte el trabajo de la jurisprudencia? En exponer racionalmente los ordenamientos vigentes y su interpretación para facilitar a los particulares sus contenidos. En el siguiente punto que tenemos es el objetivo de la jurisprudencia, que nuestra compañera Vilma va a abarcar un poco más a fondo el tema del objetivo de la jurisprudencia. El objetivo de la jurisprudencia constitucional tiene una función pedagógica que es aplicable a todos los individuos y poderes públicos, y al igual que la ley, tiene por finalidad enseñar de forma correcta la interpretación de la Constitución y de los derechos fundamentales. El propósito de la jurisprudencia es el de obtener una interpretación uniforme de las leyes para poder aplicarlas a los casos que la realidad les presente. Así se mantiene un criterio más o menos unívoco a la hora de tomar decisiones. Comentarios acerca del tema de la jurisprudencia. Nos dice Tomás que su propio nombre lo manifiesta así. Las partes se ajustan atendiendo que ese ajustar es un arte o un artificio para igualar. No se trata del ejercicio de las conductas ajustadas. Al final daremos nuestro punto de vista a cada uno de nosotros, de los integrantes de nuestro equipo, y seguimos con mi compañera Vilma. Buenas tardes. A mí me toca dar el punto sobre las características de la jurisprudencia, las cuales son 4. Explicativa, que habla que en cuanto que aclara y fija el alcance de la ley cuando ésta es oscura. Supletoria, en cuanto da solución a los casos no previstos por la ley. Diferencial, adapta la ley al caso concreto, evitando que su aplicación indiferenciada consagre injusticias. Y renovadora, la ley envejece rápidamente, pero a merced a la acción de la jurisprudencia se prolonga su vigencia en el tiempo, haciéndonos más flexibles y duraderos sus proyectos. El fin u objetivo de la jurisprudencia. Este nos dice que es fijar el correcto sentido y el alcance de las normas jurídicas y adecuar su contenido a la dinámica de la vida en sociedad, a fin de mantener la seguridad jurídica en las esferas públicas y privadas. Su fin u objetivo, de manera técnica, es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y un lugar determinados, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre el fundamento. La jurisprudencia se refiere al conjunto de sentencias de un tribunal en un mismo sentido, que crean el vínculo para resolver los casos similares de la misma manera. De igual forma, la palabra jurisprudencia proviene del latín jurisprudentia, en lo cual significa como el conocimiento del saber, la cual puede entenderse como la ciencia del derecho, el conjunto de sentencias de los tribunales y la doctrina que contienen o el criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. La doctrina define a la jurisprudencia como la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las sentencias ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas y por los tribunales colegiados o de circuito.
De igual manera, la jurisprudencia es una obligación interpretada y de determinación del sentido de la ley debiendo acatarse, la que se encuentra vigente en el momento de aplicar aquella a los casos concretos. ¿Cómo se integra la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen jurisprudencia siempre y cuando lo resuelto en ellas sustente de manera reiterada o seriada en 5 sentencias ejecutoriales interrumpidas por una que sostenga un criterio distinto. Además de esta condición, es necesario que la jurisprudencia sea aprobada por lo menos por 8 ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. A continuación, pues daremos nuestro punto de vista a cada compañero. Sí, bueno, pues vamos a empezar con los comentarios. En sí, pues la definición de jurisprudencia, que para que quede claro, es la labor que realizan los tribunales para diferenciar los casos en que la estricta aplicación de una ley genera una injusticia. Entonces, la jurisprudencia en sí pues está basada en los tribunales para que se dé una respuesta correcta hacia una injusticia que se haya presentado. Pienso que es un tema muy amplio y que es un tema muy interesante, ya que sabemos el objetivo, el fin, el trabajo que lleva la jurisprudencia. Entonces, otro de los comentarios que teníamos era de que, o sea, la actualización de la ley nos lleva a poner al día las nuevas normas que exigen la jurisprudencia para el momento en que se aplique. No sé si mis compañeros tengan un comentario acerca de eso y ahorita yo sigo con los otros puntos que tengo. Bueno, pues en mi caso... daré mi punto de vista. Bueno, mi punto de vista en cuanto a la jurisprudencia, para mí es la ciencia de lo justo, es una fuente pues, formal del derecho que complementa el contenido de una norma en caso de que exista una laguna. Consiste en criterios interpretativos que hacen los magistrados y los ministros y que expresamente la Constitución y las leyes los facultan para ello. De acuerdo, en la Constitución es de acuerdo al artículo 94 donde se establece lo de la jurisprudencia. También son criterios interpretativos, lo vuelvo a reiterar, son enunciados, son párrafos de mediano o pequeño tamaño con un rubro que establecen una interpretación que hacen los órganos jurisdiccionales respecto de algunas lagunas o de algún caso en concreto. De tal suerte que cada vez que veamos un criterio jurisprudencial, esto significa que detrás de ese criterio hay una interpretación por un caso que se presentó en la realidad. Es decir, la jurisprudencia no es de generación espontánea, requiere una activación del engranaje jurisdiccional para que pueda existir y surgir. Por lo pronto es mi comentario. Ahorita vuelvo con otro comentario. Bueno, en mi comentario, para mí la jurisprudencia se refiere a la actividad de los jueces por el cual resuelven los conflictos entre personas derivados del aprovechamiento de los casos. Asimismo, es un conjunto de sentencias de un tribunal en un mismo sentido, en el que crean un vínculo para resolver los casos similares de las mismas maneras. De igual manera, pues digamos que la historia del pensamiento jurídico tendría por ejemplo el estudio de todas las reflexiones filosóficas o teóricas o científicas que se han hecho con la jurisprudencia o el derecho. La reflexión sobre lo jurídico comenzó, digamos, con el filósofo Tomás de Aquino, en el cual se permite conocer los conceptos jurisprudenciales que animan a los diferentes mecanismos de estas jurisprudencias, que dan una cuenta sobre la tradición jurídica de la teoría romana canónica. Digamos que para pretender reflexionar sobre la praxis, se tiene que hacer praxis primero. Ahí termina tu comentario, Dani. Sí, es todo mi comentario. Ok. Bueno, bueno, solamente quiero terminar con mi punto de vista
en el que nos dice que la jurisprudencia en su definición clásica es un principio de ciencia y tiene un objetivo. Su objetivo material del estudio es lo justo y lo injusto. O sea, el fin de la jurisprudencia es que se pueda jurisprudencia es el principio en una ciencia. O sea, de ahí se basa la jurisprudencia, de una ciencia cuyo su objetivo o cuyo su meta o final es diferenciar entre algo que está bien y algo que está mal para poderle dar una buena respuesta al problema que se haya presentado. No sé si Vilma, ¿quieres cerrar con el comentario o ya dices tú y al final ya vuelvo yo? Ok. Sí, bueno, también quisiera agregar y comentar sobre la jurisprudencia. Cabe mencionar que la jurisprudencia no es una ley y no es un cuerpo legislativo. Son criterios interpretativos de casos en concreto respecto de la ley también, y ante su omisión o ante su aplicación simplemente de la ley. Y no sustituye a la ley, pero sí la puede complementar y puede suplir ciertas lagunas que pueda llegar a tener la ley. A manera de ejemplo, puedo poner, por ejemplo, si un determinado artículo de una ley precisa o establece un supuesto o no se aclara, pues lo correcto sería que alguna jurisprudencia supliera esa deficiencia y dijera qué procede en esos casos, o si es injusto o si se deja en inseguridad jurídica ese artículo al gobernado. Por lo tanto, la jurisprudencia entonces pondrá una suplencia de ese defecto o laguna que tiene la ley, y realmente pues para mí esta es su función. ¿Sí? Voy a agregar un comentario más sobre el tema, en el cual pues se menciona que la jurisprudencia es como juris prudentum, que quiere decir el conocimiento del derecho o el conocimiento de la sabiduría más que nada, en el cual el derecho es como un directum, algo que tiene que ser recto, a lo que sería a grandes rasgos como el mandato o la ley que tiene la comunidad para solucionar problemas, pero problemas más en rangos más específicos o problemas en los cuales las leyes de menor supletoriedad pues no pueden solucionarlo. O establece también pautas que originan conductas determinadas, por lo cual el entendimiento actual del derecho como sistema o conjunto de normas que son promulgadas por el mismo Estado. Sería mi comentario. Sí. Ok. Bueno, vamos a cerrar ya con esto último de mi parte para recordar que la labor de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico es fundamental. Es el desentrañar el sentido de la expresión jurídica, o sea, interpretadora, y complementar el sistema jurídico en el caso de existir algunas lagunas, como lo comentaba mi compañero Dani, en la ley o ante la inexistencia de la misma, que viene siendo integradora, como lo comentaba mi compañera Vilma, y el velar por él. Entonces, considerando que la jurisprudencia es el conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales por el Tribunal Supremo, nos crea una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes y es de ámbito jurisdiccional, por lo que vincula las decisiones que se toman en su área de origen. Y para terminar, queremos cerrar con el punto del fin de la jurisprudencia. En sí, el fin inmediato de la jurisprudencia es interpretar e integrar el ordenamiento jurídico. La interpretación jurídica es una parte fundamental del procedimiento de aplicación del orden jurídico. Es una operación jurídica básica, que lo decía Díez Picasso, Luis, experiencias jurídicas. Entonces, bueno, aquí termina nuestro tema. Hablamos sobre el tema de la jurisprudencia, dando nuestros puntos de vista, y agradecemos mucho su atención. No sé si quieran comentar algo mis compañeros o aquí quede ya. Sí, nada más quería dar
otro punto de vista. Bueno, para mí igualmente, como decías tu compañera, ya por último, la jurisprudencia pues complementa el contenido de una norma cuando existe una laguna, que ya lo habíamos mencionado, y es la interpretación de la ley que emite la Suprema Corte de la Justicia, de la interpretación de la Constitución, leyes o reglamentos, y es interpretar de manera uniforme las leyes por su aplicación. De igual manera, pues no podemos olvidar que como antecedentes de épocas atrás, a manera general, la jurisprudencia pues empieza a desarrollarse como la fuente más importante del derecho romano, como una serie de opiniones de los jurisconsultos, pues que eran los hombres expertos en el derecho romano, sobre importantes cuestiones jurídicas. Eso viene del derecho antiguo. Y nada más citar a Ulpiano, ya que él entendía como ciencia del derecho, la definió como la jurisprudencia, con el conocimiento de las cosas divinas y humanas, y ciencias de lo justo y de lo injusto. Sería todo de mi parte. Ok, bueno, entonces otro comentario al final es de que en la jurisprudencia se basa en estricto sensu, que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho, e institución jurídica emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es formada por 5 criterios precedentes análogos cuya interpretación y aplicación obligatoria en las actividades jurisdiccionales y administrativas. Entonces, aquí dando nuestro punto de vista acerca de la definición de la jurisprudencia, las características, el objetivo de la jurisprudencia, hablando también sobre los elementos y los fundamentos de la jurisprudencia, el fin de la jurisprudencia, abarcamos este tema mis compañeros y yo. Y si ya es todo los comentarios que quieran dar, podemos dar por terminada la clase. Sería todo de mi parte. Ya di mis opiniones y muchas gracias. No, pues de mi parte sería también todo. Ok, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Aquí termina nuestra clase del tema de jurisprudencia. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Gracias. Adiós.